Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Subjuntivo, espero que estéis muy bien. Empezamos ya con el subjuntivo. Bueno, vamos hoy a ver un texto, ¿ya? Hoy os voy a contar una historia que leí hace unos años en un artículo escrito por la periodista Rosa Montero, titulado El Negro. Este artículo apareció en el periódico El País, la historia es real y os la voy a contar un poco adaptada, ¿ya? Bueno, en el documento de PDF tenéis arriba el vocabulario, ¿no? Vocabulario nuevo o vocabulario no tan conocido, en alemán y en español. Yo os aconsejo que, Achtung, subjuntivo, os aconsejo que leáis el vocabulario, que miréis el vocabulario antes de escuchar o antes de leer la historia, ¿ya? Para ver si entendéis las palabras, si conocéis ya las palabras, ¿ya? Primero mirar el vocabulario y después escuchar o leer la historia, o las dos cosas, escuchar y leer la historia, ¿sí? Y después podéis contestar las preguntas que hay también en el documento. Bueno, os voy a leer el texto dos veces. Voy a leer primero la primera parte. Es un texto corto, no es largo. Os voy a leer la primera parte dos veces y os voy a hacer unas preguntas que vamos a contestar en el siguiente podcast, ¿vale? Y después os leo la segunda parte dos veces y os leo las preguntas de la segunda parte. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? El procedimiento. Pues vamos a ello. Vamos a empezar con el texto, ¿vale? El texto se titula El Negro. El Negro. Una cosa más, voy a leerlo a una velocidad normal, ¿ya? No lo voy a leer más despacio de lo habitual, sino que lo voy a leer a velocidad normal. Así que atentos, concentrados y vamos allá. La historia tiene lugar en el comedor de una universidad alemana. Una estudiante rubia y de aspecto claramente germánico toma su bandeja con el menú y se sienta en una mesa. Entonces se da cuenta de que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre extrañada que un chico negro, probablemente africano, piensa ella, se ha sentado en su sitio y está comiendo de su bandeja. Al principio, la chica se siente desconcertada y un poco molesta, pero enseguida piensa que para el chico africano quizás es normal compartir la comida y que las personas en África no tienen un sentido de la propiedad privada como en Europa. O que a lo mejor no tiene dinero suficiente para pagarse la comida, incluso siendo el precio bastante asequible. Así que la chica decide sentarse enfrente del hombre y sonreírle amistosamente. Esta es la primera parte, ¿vale? Voy a volver a leerla. Leo otra vez la primera parte. La historia tiene lugar en el comedor de una universidad alemana. Una estudiante rubia y de aspecto claramente germánico toma su bandeja con el menú y se sienta en una mesa. Entonces se da cuenta de que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre extrañada que un chico negro, probablemente africano, piensa ella, se ha sentado en su sitio y está comiendo de su bandeja. Al principio la chica se siente desconcertada y un poco molesta, pero enseguida piensa que para el chico africano quizás es normal compartir la comida y que las personas en África no tienen un sentido de la propiedad privada como en Europa, o que a lo mejor no tiene dinero suficiente para pagarse la comida, incluso siendo el precio bastante asequible. Así que la chica decide sentarse enfrente del hombre y sonreírle amistosamente. Bueno, en esta parte del texto vemos que aparecen algunas palabras que son las que están en el vocabulario, ¿no? Aparecen palabras como tiene lugar, bandeja, los cubiertos. La chica se siente desconcertada, molesta, ¿no?
Son palabras que, si no las conoces, mira en el vocabulario, ¿ya? Antes de escuchar o antes de leer. Muy bien, os leo 4 preguntas sobre esta primera parte del texto y que la próxima semana vamos a responder. 1. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia y cuál es supuestamente, angeblich, supuestamente su origen? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia y cuál es supuestamente su origen? 2. ¿Por qué se extraña la chica cuando vuelve a la mesa? 3. ¿Cómo reacciona la chica? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo se siente ella? ¿Cuál es su reacción? 4. ¿Por qué piensa ella que el chico se comporta de esa manera? Vale, tenemos las 4 preguntas de la primera parte. Vamos con la segunda parte, también la leo 2 veces. El chico africano le devuelve la sonrisa. A continuación, la alemana empieza a comer de la bandeja, intentando aparentar normalidad y compartiéndola generosamente con el chico negro. Y así, él come la ensalada, ella se toma la sopa, ambos comparten el plato de carne y uno se toma el yogur y la otra la pieza de fruta. Todo el tiempo intercambian sonrisas educadas y tímidas por parte del muchacho, comprensivas y alentadoras por parte de ella. Acabado el almuerzo, la chica se levanta para coger un café y entonces ve en la mesa detrás de ella su abrigo puesto sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Bueno, vamos con esta segunda parte, la voy a leer otra vez, ¿ya? Esta es la historia, aquí termina la historia, ¿ya? Aquí termina la historia. Voy a leerla otra vez, la segunda parte. El chico africano le devuelve la sonrisa. A continuación, la alemana empieza a comer de la bandeja intentando aparentar normalidad y compartiéndola generosamente con el chico negro. Y así, él come la ensalada, ella se toma la sopa, ambos comparten el plato de carne y uno se toma el yogur y la otra la pieza de fruta. Todo el tiempo intercambian sonrisas educadas y tímidas por parte del muchacho, comprensivas y alentadoras por parte de ella. Acabado el almuerzo, la chica se levanta para coger un café y entonces ve en la mesa detrás de ella su abrigo puesto sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Aquí también tenemos algunas palabras que aparecen en el vocabulario que quizás no conocéis, ¿no? Aparentar, alentar, el respaldo de una silla, etc. Bueno, vamos con las 4 preguntas de esta segunda parte. Las 4 preguntas son: 1. ¿Cómo se comportan los dos protagonistas? ¿Cómo se comportan? ¿Ya? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se comportan los dos protagonistas? ¿Qué sentimientos muestran? ¿Qué ha pasado? Explica el final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Al final no se dice claramente lo que ha pasado, pero se intuye, ¿no? ¿Qué ha pasado en la historia? ¿De qué habla esta historia? Intenta usar solo una palabra. Intenta con una palabra describir cuál es el tema de esta historia. Solo una palabra. ¿Ah? Es un reto. Eine Herausforderung, un reto. Una palabra sola. ¿Vale? Muy bien, pues en el próximo podcast vamos a contestar estas preguntas, vamos a hacer algún ejercicio y vamos a ver, o vais a ver el final, la conclusión que la periodista escribe al final de esta historia. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión de esa historia? Muy bien, pues todo eso en el próximo podcast. Espero que tengáis un buen día. Wir haben auch ein Ende Subjuntivo. Fangen wir mit Subjuntivo an, enden wir mit Subjuntivo auch. Muy bien, que tengáis un buen día. Nos escuchamos muy pronto y hasta dentro de unos días. Adiós.